Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta octava sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a iniciar esta octava sesión, no sin antes mencionarles que su servidor tuvo una salida sobre unas conferencias también de mi profesionalización como docente y no estuve dentro del estado, entonces se me complicaba mucho y recorrí esta sesión para el miércoles como estaba aquí señalado. Espero que no haya ningún inconveniente. Y bueno, ya se los había mencionado también que en algún momento podía haber un cambio de horario de sesión, pero bueno, estamos para ayudarnos. Y estaremos realizando esta semana un cuestionario del análisis de lectura sobre el concepto de Estado, los elementos del Estado, el examen desde el punto de vista ontológico. Vamos a estar teniendo como objetivo de esta sesión que el estudiante conoce de los elementos previos o anteriores al Estado, elementos determinantes o constitutivos del Estado y eh, también trata del estudio de la realidad en la persona ontológica, o sea, de dónde nace el Estado, así como la doctrina social católica y la síntesis de los dos aspectos de la personalidad moral. Estamos llevando a cabo esta sesión, como estaba señalado, el miércoles 2 de noviembre, un día festivo para todos nosotros mexicanos, y a las 3 p.m. O 15 horas, perdón, y tiene como fecha límite de vencimiento esta actividad 7, el 6 de noviembre, próximo domingo, a las 11:30 o 23:30 horas. Les estaremos dando una oportunidad extra de poder realizar alguna actividad que se les haya atrasado en esta segunda parte del tetramestre. O sea, estamos hablando de las 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en la semana de la actividad 11 estaremos pudiendo presentar alguna actividad que se nos haya atrasado. Para que no me envíen mensajes, a veces me saturo de tantas peticiones que me dicen, ábrame tal o cual. Y sí estamos para ayudarlos, pero bueno, mejor ayúdenme a mí y prepárense para esa semana si ustedes dejaron de tener alguna actividad de este segundo bloque. Del primer bloque ya está todo cerrado, ¿ok? Igual el foro también. El foro lo estaré abriendo ya más adelantito y también igual con la actividad de regularización y puntos extras para que también ya las vayan considerando. En este día a lo mucho ya van a quedar abiertas para que puedan observarlas y también vayan preparándose para realizarlas. Bueno, ya lo saben, damos clic ahí sobre el cuestionario. Las indicaciones son las propias de las demás actividades y serán totalmente similares. 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta y tendrán 90 minutos para poder efectuar esta actividad. Cada uno de estos intentos, perdón. 1 hora y media para cada uno de los intentos. Extínganlos, o sea, realicen los tres hasta que no tengan la mejor calificación posible. Definitivamente, pues les menciono que el cuestionario es algo muy didáctico para que ustedes comprendan este texto que es tal vez un poquito difícil de comprender, que es un texto muy teórico y que estaremos retomando a veces los temas o los subtemas que estuvimos viendo anteriormente, como lo son ahorita los elementos previos del Estado y bueno, también de dónde inicia el Estado ontológico, lo señala el autor maestro Francisco Porrúa Pérez,
que también nos tenemos ahí en el apartado de lecturas su texto, teoría del Estado, y estarán ustedes analizando, leyendo las páginas 189 a la 229. Tal vez son un poquito extensas, alrededor de 40 páginas, un poquito menos, y pues bueno, ahí sí les pido un poquito de comprensión para estos capítulos que estaremos viendo. Bueno, ya lo saben, tenemos hasta el 6 de noviembre para poder efectuar esta actividad. Y permítanme nada más, voy a analizar dónde tengo el temario. Permítanme un segundo. Ok. Ok, el concepto está, ok, basta. Sí, son el capítulo, perdón, se me hace grande la pantalla y luego se me hace muy pequeña. Ya lo entiendo. Es el capítulo 14, el concepto de Estado, que son las páginas 189 a la 198 como tal. Y el siguiente capítulo, ahí va a haber el 15, son los elementos del Estado, examen del Estado desde el punto de vista ontológico. Y ese comprende desde la 199 hasta la 229. ¿Ok? Para que consideren, necesita un poquito más extenso, es el que está más grande. Y pues bueno, nos habla relativamente sobre, en el primero, en el 14, la elaboración del concepto de Estado, las nociones e ideas del Estado, según Blutzili. Ahí discúlpenme mi pronunciación, Blutzili. Y posteriormente nos habla sobre, bueno, déjenme les muestro para que no se queden con la pantalla de aquí. Déjenme encontrar el índice. Ok, ya está. Diga el índice de cada capítulo. 12, ahí vamos. En realidad, yo llevaba por libros, les platico de un tema en personal, llevaba por libros así como este tipo de textos. Y vaya que, pues aquí los tengo atrás, todavía tengo muchos de ellos que conservo valiosamente. Pero sí, era muy difícil también a veces de comprender la teoría, ¿no? Y pues bueno, tantos teóricos, tantos supuestos y contradicciones y posturas, pues, pero bueno, de eso se trata, de que todos esos pensadores fueron creando pues nuestro derecho vigente, ¿no? Y en este caso, pues el concepto de Estado se fue puliendo por a base de grandes pensadores, ¿no? Y bueno, algunos de ellos, como les mencionaba, que tenían así como apellidos medios Blood Chili. Y más adelante nos habla sobre los tipos de estado según Jelinek. El estado como concepto de su acepción más amplia, concepto social de el Estado y diversos criterios de unificación, concepto jurídico de Estado,
el concepto de Estado y su definición. En sí, esto es el índice que nos podrá estar, diga, el que nos aparece en nuestro, perdón, es que estoy buscando un texto. Ok, ya lo tengo. Y bueno, ahí traté de obtener algunas preguntas y como lo mencionaba, quisiera así nada más brevemente hacer alusión a algunas de ellas. Y pues bueno, los autores de estas mismas tendencias, como se los mencionaba, y Jorge Jelinek nos habla que es un autor, el Francisco Porrúa nos habla que es un autor, que este autor considera que la base para la elaboración de un concepto de Estado no es únicamente la absorción y comparación de los estados empíricos o concretos que se dan en el desarrollo histórico. Nos mencionan, no debemos tomar solamente como base para la elaboración nuestro concepto de Estado el examen de dato real histórico en relación con los estados que han existido, sino que debemos tratar de construir un estado tipo cuyas notas esenciales correspondan igualmente a una construcción ideal del mismo. Esto sería el tipo ideal del estado. Eh, la percepción de Jorge Jelinek para describir cómo sería pues el mejor estado, ¿no? La concepción de estado. Otro de los autores ahí que también nos menciona el autor se llama Adolfo Posada y según este autor, ni el estado ideal abstracto ni el estado empírico histórico deben tomarse como conceptos absolutos para elaborar el concepto de estado, en busca de una teoría intermedia, elaborando una propia doctrina, armonizando la real con lo racional. Y entonces dice que lo ideal debe ser una expresión, la expresión racional de lo real debe contrastar lo demás de la realidad con las construcciones mentales, con el razonamiento para así poder elaborar un concepto válido de Estado. Como nos lo expresaba Jelinek, pues que era como muy idealista, y aquí el maestro Adolfo Posada nos señala que no, que tiene que ser, pues que el concepto de Estado tiene que ser muy realista y armonizado a lo real. Son concepciones un poco diversas, aunque él también Posadas idealiza también al Estado, pero no se va sobre más la realidad, o sea. Y bueno, es como lo mencionaba, son la teoría, eh, sus teorías que fueron aportando al derecho vigente. Más adelante también nos habla sobre un término de relaciones políticas y son los fundamentos para formar esta amplia asociación humana y las relaciones que tienen entre sí los hombres, eh, vaya, se asocian para poder tener como, pues, ahora sí, las relaciones políticas y ahí de ahí inician los partidos políticos, las democracias y, pues, bueno, otro de los conceptos también que nos menciona, la unificación formal. El criterio de unificación es el que el saber histórico nos da en el conocimiento de que dentro de los estados existen instituciones que permanecen invariables a través del desarrollo de su existencia y en instituciones cuya forma de permanecen a través del tiempo y pensando en ellas se podrían obtener de un concepto de estado, representándolo en forma agrupada. Por ejemplo, estas instituciones que permanecen son los parlamentos, las universidades, los tribunales, el ejército, etcétera. Vemos con frecuencia se celebran centenarios y aún milenarios. Eh, la unificación formal del Estado como tal, pues son estas
instituciones que perduran a base de las personas, ¿no? Mm, y bueno, lo mencionaba muy bien los ejemplos. Y otro de los términos que también nos señala ahí el autor es la unificación teleológica. En este término encontramos la unificación en relación con el fin, el mismo fin a un objeto que persigue puede seguir del criterio unificador de un conjunto de hechos variables y que tomamos en forma aislada. Son diferentes, por ejemplo, la vida es la unidad unificadora de los diferentes órganos que constituyen la estructura del organismo biológico, por cuantas todas las diferentes partes de este organismo se une para darle la vida. Ahí es una concepción que tiene el autor. Teleológica, la unificación teleológica, ese es el término que nos señala. Eh, otro de los términos que también ahí nos señala que el Estado se autolimita sometiéndose a un orden jurídico que lo estructura y da forma a su actividad. El Estado es un sujeto de derechos y deberes, es una persona jurídica y en este sentido también una corporación ordenada jurídicamente. Se le da el concepto jurídico a este concepto también de Estado, con sus derechos y sus obligaciones también como tal. Y bueno, ¿para qué surge esto? Pues otro de los términos también hay que maneja el autor sobre la sociedad humana y nos menciona que es con la presencia de ella es una parte o elemento esencial del Estado, como género próximo de la definición y la existencia del hombre, ¿no? La sociedad humana es una de las partes esenciales. Y pues bueno, también hablaríamos como el elemento primordial de la población, ¿no? La sociedad humana. Sirve del asiento y pertenece a la sociedad, pertenece a una sociedad. Hablamos del territorio. El territorio es el asiento donde se encuentra esta sociedad humana, esta población, y pues bueno, son elementos primordiales para la constitución del Estado. Otro de ellos es el poder y se caracteriza por ser un supremo. Esto es un soberano en el seno de la misma sociedad. Tiene ese soberanía ante los demás estados, ese poder soberano y lo constituye como tal. Son elementos primordiales. Eh, Más adelante también nos habla sobre, bueno, en sí lo que es la soberanía y es una característica del Estado que es el adjetivo del poder, como lo mencionábamos anteriormente, pero mm, calificando al Estado mismo en su unidad como tal, o sea, ya él es el Estado soberano, unido ante su población y ante los demás estados, la soberanía que se ejerce. También nos menciona que es una de las la personalidad moral o jurídica es una característica del Estado, que es un ser social como posibilidad de tener derechos y obligaciones. Anteriormente también se lo señalaba, es un ente de alguna otra manera en un estado de modificación y eh, como tal tiene ciertos derechos y también ciertas obligaciones. Y en ese sentido la modificación, pues entiéndase que habrá momentos que cambien los derechos y que tengan más derechos o menos derechos, o tengan más obligaciones o tengan menos obligaciones, como tal, la personalidad moral y jurídica del Estado.
Otro término que también nos señala es la sumisión al derecho y significa la necesidad de que la estructura del Estado y su funcionamiento se encuentran regulados por un orden jurídico imprescindible. El Estado no es como, por ser soberano y poderoso, va a hacer y deshacer lo que él quiera, ¿no? También tiene una sumisión hacia el derecho, que así lo menciona el autor. Y bueno, en sí como una definición en global que nos señala el autor sobre el Estado, nos menciona que es una sociedad humana asentada de manera permanente en un territorio que le corresponde y sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad para obtener el bien público temporal de sus componentes. Ahora sí que esta es la definición como tal del Estado, ¿no? Engloba todo sus elementos y su función principal, que es obtener el bien público temporal de todos estos mismos componentes. Tanto llámese el territorio, cuidarlo, tanto llámese la población y pues seguir manteniendo la soberanía y mediante aplicando un orden jurídico. En eso nos concibe el autor Francisco Porrúa Pérez. Y bueno, ¿cuáles son las características esenciales que presenta el Estado? Ya lo mencionamos: soberanía, personalidad moral y jurídica y la sumisión al derecho. Estas son características esenciales de un Estado. ¿Cuáles son los elementos previos o anteriores al Estado? Son los elementos humanos y territorio. ¿Ok? El humano y el territorio, lo señalamos anteriormente también, son los previos. Y, y bueno, las características esenciales ya las mencioné. El elemento humano lo considera el autor que es el elemento, es la base del Estado, formando su sustrato y se encontró en un grupo, y que se encuentra en un grupo de hombres, de seres racionales y libros dotados de vida que tienen fines específicos, libres dotados de vida que tienen fines específicos. Así nos lo señala también el autor, como el elemento esencial, el humano, el primordial. Y el elemento territorio, pues nos habla del elemento espacio ya geográfico en que viven los hombres al agruparse políticamente para formar como tal el Estado, ¿no? Lo geográfico, lo físico, donde se establece estas personas. ¿Cuáles son los aspectos de las personas, de la persona humana? Hay un aspecto psicológico, hay un aspecto metafísico y un aspecto moral. Nos habla ahí el maestro Porrúa Pérez sobre estos aspectos muy imprescindibles para que, digo, de la persona humana. Por último, les señalo ahí sobre las facilidades que el Estado debe otorgar a la persona humana. Y pues bueno, es suficiente libertad de acción, medios materiales indispensables para la conservación de la vida y para el desarrollo del cuerpo y del alma, y deben proporcionar suficiente orden y tranquilidad pública. Son las facilidades que el Estado debe otorgar a la persona humana. Que pues como coincidimos actualmente, tal vez este precepto como tal es difícil que se llegue a dar en todos los estados como tal hoy en día, pero bueno, suficiente libertad de acción, medios materiales indispensables para la conservación de la vida. Digo, ahí hablamos de infraestructuras materiales, hablamos, y para el desarrollo del cuerpo, hablamos también del alma
y debe proporcionar suficiente orden y tranquilidad pública. Estos dos aspectos a veces son los que nos dejan a deber nuestros gobernantes, y bueno, no es criticando, sino es también tratando de aportar que estamos deficientes en estos dos pues aspectos, y que tendremos que verlos como algo constructivo, y que tenemos que mm, ahora sí que un ámbito de ampliación en, en este en este sentido del orden público, del fin del Estado como tal, mantener el bien de todos sus habitantes, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y pues llámese servicios primarios hasta pues lo más esencial de mantener la tranquilidad y la vida y la integridad física, ¿no? Ante todo, de todos los ciudadanos. Esto ya no lo menciona, pues bueno, los teóricos, y si lo actualizamos hoy en día, pues lo vemos que también nuestras autoridades pues hacen todo lo posible por mantener estos fines esenciales como tal, que es difícil, que es complicado, lo sabemos, no son cosas fáciles de comprender, de realizar, ya viendo toda la conjunción que engloba pues la conjunción del Estado. Como sabemos, la sociedad humana es, eh, es muy diversa, cada vez en lo particular aquí hablamos de Nuevo León, pues se agrupan más personas de otros estados, y bienvenidos sean, pero bueno, esa conjunción se va creando también una diversidad eh, de aspectos tanto culturales, socioeconómicos, y vaya también de violencia y de situaciones también de otros aspectos que también por eso vienen emigrando. Y aquí pues bueno, también vienen a traer ciertos conflictos en ese sentido. Y bueno, es muy interesante ya coincidiendo esta teoría del Estado como tal, llevarla a la realidad, viendo lo que estamos viviendo de hoy en día, y pues bueno, percibir que desde hace muchos, muchos años había personas que ya estaban teniendo estas bases de lo que ahora en sí gozamos, estas libertades, estos derechos, estas obligaciones también que tenemos como ciudadanos, porque también al pertenecer a un estado, pues tenemos también nosotros nuestras obligaciones como tal, y también ejercer nuestros derechos. Damos por concluida esta octava sesión, no sin antes agradecerles a todos los que nos hayan visto hasta este momento, y bueno, decirles que estamos a sus órdenes, ya saben, le dan clic al nombre de su servidor o al botón de contacto a tu tutor, y al finalizar de mi presentación, mi currículum, mi bitácora, aparecerá aquí enviar un mensaje, y pues ahí con mucho gusto, lo más antes posible, estaré tratándolos de ayudar. No me envíen para que les abra actividades, las primeras actividades ya están cerradas, tan solo los que están 6 7 8 9 10 11 las estaremos abriendo una semana antes del examen final. También para que no se preocupen si ahorita están en día de asueto, si andan distraídos y no vayan a poderlo hacer esta semana, pues bueno, aplíquense una semana antes del examen final. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.